de realizar juicios políticos a funcionarios públicos que en defensa y protección de la mujer dominicana. Por eso se hace necesario aprobar este proyecto de ley, además que haga efectivo ese derecho sin ni siquiera haber pasado una noche en la cárcel. Muy blandito, muy blandengue, que no le dé y no dote al Congreso de esas herramientas sin tener necesariamente que esperar cada 4 años para evitar circunstancias abusivas. Soy el diputado José Horacio y te quiero invitar en estos breves episodios a que te integres a mi trabajo, a lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos años en la Cámara de Diputados. Esto es Legisla conmigo. ¿A qué vuelvo a la Cámara de Diputados? Bueno, pues en estos 3 episodios vamos a estar explicando y desarrollando esa propuesta de agenda legislativa para el periodo 2024-2028. En el episodio de hoy nos vamos con los compromisos con una nueva agenda legislativa para este periodo constitucional. Y es que actualmente el Congreso Nacional tiene una mora legislativa de decenas de proyectos de ley que debieron ser creados por mandato constitucional de la Constitución que fue proclamada en el año 2010 o que debieron ser adecuadas a esa nueva Constitución y que al día de hoy aún están pendientes de aprobación o de adecuación. Y por eso, para este periodo constitucional 2024-2028, asumo el compromiso de trabajar para dotar al país de dicho marco legal, priorizando presentar e impulsar específicamente 6 de esos proyectos que considero algunos de los más importantes. En primer lugar, el proyecto de ley orgánica de fiscalización y control político del Congreso Nacional. Ese es un proyecto de ley que busca crear los mecanismos y las regulaciones para hacer más efectivo y dar más garras y más herramientas al Congreso de la República en su trabajo de fiscalización. Específicamente, la Constitución de la República establece algunas de esas medidas o acciones que el Congreso puede tomar para fiscalizar las acciones o ejecutorias de los diferentes estamentos del Poder Ejecutivo, pero no cuenta con las garras necesarias para poder hacer efectivas esas herramientas o esas acciones. Por ejemplo, se consagra la posibilidad que tiene el Congreso de realizar juicios políticos a funcionarios públicos que incurran en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, pero ese juicio político deberá estar regulado por una ley que al día de hoy todavía no existe. Igualmente, la regulación de las solicitudes de interpelación a los funcionarios públicos tampoco está regulado por ninguna ley. ¿Qué pasa si el funcionario público no acude a una interpelación? ¿Cuál es el régimen de consecuencia? ¿A una invitación que le haga el Congreso Nacional? Todo esto debe regularse por una ley. Ese proyecto ya existe, tiene más de una década en el Congreso Nacional y no termina de aprobarse. Asumo el compromiso para esta nueva gestión para trabajar por la aprobación de este proyecto de ley, pero además que sea un proyecto de ley que incluya las garras necesarias para que el Congreso pueda hacer ese rol de equilibrio y de contrapeso. Alguno de mis temores es que se apruebe un proyecto de ley de fiscalización y control político muy blandito, muy blandengue, que no le dé y no dote al Congreso de esas herramientas, porque se quiere siempre cuidar o proteger a el funcionario público que represente el estamento del Poder Ejecutivo, en lugar de garantizar el rol fiscalizador del Congreso Nacional. En segundo lugar, hablamos del proyecto de ley sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social. La Constitución de la República en diferentes artículos consagra derechos que tiene la ciudadanía. Derechos, por ejemplo, a formular peticiones a los funcionarios públicos, a recibir respuestas de esas peticiones que se formulen, a ser consultados para decidir asuntos que se les sometan mediante referendo, que puede ser referendo municipal, referendo a nivel nacional, y eso todavía no hay ninguna ley tampoco que lo regule. Hay un proyecto de ley también que está circulando en el Congreso Nacional de hace muchos años de participación ciudadana y mecanismos de control social, que establece muchos otros aspectos a través de los cuales la ciudadanía puede participar en el ejercicio de lo público sin tener necesariamente que esperar cada 4 años una nueva elección para ir a votar y elegir sus autoridades, sino que en ese camino entre una elección y otra haya otros mecanismos y fórmulas de participación directa de la ciudadanía en toma de decisiones, para ser consultados, para hacer propuestas, para ser tomados en cuenta. Y por eso esta ley yo creo que es una herramienta para fortalecer la democracia dominicana. En tercer lugar, vámonos con un proyecto de ley que va a proteger a las mujeres de nuestro país. Es el proyecto de ley que crea un sistema integral para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia contra las mujeres y a las víctimas de violencia contra la mujer. No sabía, incluso me tocó llegar al Congreso, a pesar, ¿verdad?, de que conozco bastante bien la Constitución como abogado, como especialista en derecho público. Tuve que llegar al Congreso para descubrir que la propia Constitución de la República manda a que esta ley sea creada. Específicamente en
en el artículo 39 sobre igualdad y también se deriva del artículo 42 que reconoce el derecho de toda persona a la integridad personal y que implica el respeto a su integridad física, psíquica, moral y el derecho a vivir libre de violencia. En combinación, estos dos artículos de nuestra Constitución, el que consagra el derecho a la igualdad y a la integridad en el artículo 39 y 42, de allí se deriva la obligatoriedad que tiene el Estado y específicamente el Poder Legislativo, el Congreso de la República, de aprobar este proyecto de ley que crea el sistema integral de prevención, sanción, erradicación y reparación de la violencia hacia las mujeres. Yo creo que ya llegó la hora de cumplir con dicho mandato constitucional en defensa y protección de la mujer dominicana. Por eso, ese es el tercer proyecto de ley de ese marco pendiente que nos comprometemos a trabajar. En cuarto lugar, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos y difuso a la protección del medio ambiente que está consagrado en los artículos 66 y 67 de la Constitución, es necesario que como país establezcamos un marco legal que impulse las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático, priorizando en ese sentido la promoción de fuentes alternas de energía como reemplazo gradual al uso de combustibles fósiles. Yo como diputado pertenezco a una red internacional, una red mundial de parlamentarios que hemos asumido el compromiso de impulsar una agenda global para promover esa transición gradual hacia energías alternativas para ir dejando atrás el consumo de combustibles derivados de hidrocarburos que resultan tan contaminantes y que aceleran el curso del calentamiento global. En ese sentido hemos participado en diferentes eventos internacionales asumiendo compromisos de trabajar desde los congresos de cada uno de nuestros países en esa dirección. En quinto lugar y penúltimo, el proyecto de ley de indultos, el indulto presidencial que ha sido fuente de escándalos en el pasado. De hecho, recuerdo por allá por el año 2008, siendo estudiante universitario, estudiante de derecho, que fuimos a protestar muchos jóvenes a la Parque de la Lira, ahí en la Lincoln, indignados por un indulto que dio el entonces presidente de la República a una ex banquera que había sido condenada ya con una sentencia firme y definitiva por el fraude bancario de Baninter en el año 2003. Un fraude que sumió se habla de cerca de 1 millón de dominicanos a vivir en la pobreza, que redujo la calidad de vida de todas y todos. Y en uno de esos momentos cúspides de la justicia dominicana, donde por primera vez se sentenció delitos de cuello blanco con esas condenas a esos autores de ese fraude, fue muy frustrante para la ciudadanía en ese momento ver que el presidente de la República concedió un indulto a una de las responsables de ese fraude bancario sin ni siquiera haber pasado una noche en la cárcel. Y nosotros indignados protestamos. Luego de ahí se han concedido muy pocos indultos porque se generó un gran escándalo. Y a partir de la Constitución del 2010, la Constitución dice que el presidente podrá conceder indultos presidenciales como perdón presidencial a una persona condenada por una pena los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre, según los requisitos y las condiciones que establezca la ley. Sin embargo, al día de hoy esa ley no ha sido conocida ni aprobada. De hecho, hay un proyecto que ha estado siendo discutido en la Comisión de Justicia, pero que no ha podido ser consensuado para ser finalmente aprobado. Esa es otra de esas leyes que debieron haberse aprobado desde el año 2010 y que sigue pendiente de aprobación. Pues buscamos trabajar en aprobar una ley de indultos que permita regular y reducir el margen discrecional que tiene el presidente de la República para conceder indultos, para evitar circunstancias abusivas. Y entre los requisitos que en ese proyecto de ley debe incluirse es que cuando se traten de condenas por delitos graves, delitos de sangre, tragedias que consternan a la población, para poderse conceder un indulto debería contarse con el visto bueno o la no objeción de los familiares de las víctimas cuando sean delitos horrorosos de esos que en el país hemos vivido, y que si no se encuentra por lo menos con la aquiescencia de los familiares de la víctima, pues que el presidente esté impedido de conceder ese indulto. Y además algunos tipos de regulaciones de que deba haber una justificación de carácter humanitaria o de otra naturaleza similar para poder ser beneficiario de ese perdón o gracia presidencial. Y por último, en sexto lugar, en esta agenda legislativa de este tercer eje de compromisos con una nueva agenda legislativa, hablamos del proyecto de ley de protección de víctimas y testigos de los procesos penales y de asistencia legal gratuita. En el marco de la justicia dominicana, los imputados, es decir, quienes son acusados de haber cometido un delito, cuentan, y así debe ser porque así está garantizado por la Constitución, con asistencia legal gratuita a través de la Defensoría Pública. Quiere decir que se le asignan abogados especialistas pagos por el Estado dominicano para que le garanticen su derecho a la defensa a cualquier acusado de haber cometido cualquier delito o crimen. Sin embargo, las víctimas y testigos de los procesos penales no cuentan con la misma protección y garantía de parte del Estado. Por eso se hace necesario aprobar este proyecto de ley, además que haga efectivo ese derecho a la asistencia legal gratuita que está consagrado en el artículo 177 de la Constitución, pero que hoy en día no está garantizado. Por eso, ese es el sexto compromiso
que asumimos en ese marco de trabajar desde el Congreso Nacional como diputado de la República por los próximos 4 años en dotar al país de todo este marco legislativo del cual existe una mora, y en parte esa mora se ha dado porque necesitamos un Congreso más proactivo, más eficiente, más productivo, integrado por representantes dedicados a tiempo completo a la labor legislativa para que saldemos esa deuda que tenemos con el país. Ese es el tercer eje de mi agenda legislativa. Para conocer más, te invito a visitar mi página web www.josehoracioR.com, seguirme en las redes sociales y, como no, dejarme también cualquier comentario de cualquier tema que te gustaría que tratemos en un próximo episodio de Legisla Conmigo.